tengan todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Espero estén teniendo un excelente día. Me presento, soy la psicóloga Paula Barrios. El día de hoy vengo a presentarles la cápsula número 9, donde abordaremos el tema de conceptos de hombre y la estructura social. Voy a iniciar, como siempre, compartiendo las diapositivas. La relación entre el hombre y la estructura social es fundamental para entender tanto la sociedad como a la educación. El ser humano no existe en aislamiento, se desarrolla, aprende y se realiza dentro de un marco social que lo condiciona y al mismo tiempo es transformado por él. La estructura social se refiere entonces al conjunto de instituciones, normas, roles y relaciones, así como jerarquías que organizan la vida colectiva, brindando un marco de orden, cohesión, dirección en las interacciones humanas. Comprender la estructura social permite analizar cómo se distribuyen los recursos, el poder, la autoridad y las oportunidades dentro de una sociedad, y cómo estas dimensiones afectan el desarrollo integral del hombre. Asimismo, esta comprensión es esencial para la educación, porque las instituciones educativas son un componente central de la estructura social y un medio para reproducir. La estructura social es el conjunto organizado y relativamente estable de relaciones, instituciones, normas, roles que organizan la vida colectiva de la sociedad. No se trata de algo rígido, sino de un enramado dinámico que permite a los individuos interactuar, cooperar y coexistir de manera ordenada. ¿Cuáles son estos componentes en la estructura social? Pues están las instituciones sociales, que son organizaciones y sistemas ya establecidos que regulan el comportamiento de los individuos en áreas fundamentales de la vida cotidiana. Por ejemplo, la familia es la primera institución de socialización, la cual nos enseña valores, normas y roles básicos. Posteriormente tenemos a las escuelas, que son estas encargadas de transmitir conocimientos, habilidades y normas culturales que nos encargan de prepararnos para la participación social y laboral. El gobierno y los sistemas legales establecen leyes, derechos y responsabilidades, así como organizan la convivencia y el poder político. La economía y el trabajo, las instituciones que regulan la producción, distribución y consumo de bienes influyen directamente en el acceso a estos recursos. Los roles sociales, cada persona ocupa posiciones específicas dentro de la sociedad que conllevan a expectativas, responsabilidades. Por ejemplo, el rol familiar, pues podemos ver este rol de padre, madre, hijo, hermano. En el rol profesional, pues está el rol de estudiante, maestro, médico, obrero. En el rol ciudadano está el participante en la vida política, votantes, líder comunitario. Estos roles se encargan de guiar el comportamiento humano y permitir la organización de la convivencia. En cuanto a las normas y reglas sociales, estas son pautas que regulan la conducta de los individuos, estableciendo lo que es aceptable y lo que no es aceptable. En esto se incluyen las normas formales, que son estas leyes, reglamentos escolares, códigos de ética, y las normas informales, que lo vemos reflejada en las costumbres, tradiciones, expectativas culturales. Las normas generan seguridad, predictibilidad, facilitando así esta cooperación social. Jerarquías y estratificación. La sociedad se organiza por niveles de poder, de prestigio y acceso a recursos. Por ejemplo, la diferenciación de las clases sociales en alta, media, baja, las jerarquías profesionales que lo vemos como gerentes, supervisores, operarios, liderazgo político o religioso. La estratificación influye en la educación, ya que determina oportunidades de aprendizaje y movilidad social. ¿Cuál es la función de la estructura social? Pues la estructura social cumple varias funciones esenciales para el desarrollo del hombre y de la sociedad. Esta estructura social nos proporciona un orden y nos proporciona estabilidad.
Permite la coexistencia pacífica mediante las normas, roles y jerarquías, facilitando la socialización, enseñándonos estos valores, normas y comportamientos que son necesarios para la vida en comunidad. Organiza la cooperación y la división de trabajo. Cada individuo conoce su función y cómo interactuar con los otros. Genera identidad social. Los roles y las instituciones ayudan al individuo a entender quién es y cuál es el lugar que tiene en la sociedad. El dinamismo de la estructura social. Aunque la estructura social es relativamente estable, no es inmutable. Cambia con el tiempo debido a factores históricos, tecnológicos, culturales y políticos. Los movimientos sociales, como los feministas o los derechos civiles, transforman roles y normas previamente aceptadas. La globalización y las tecnologías digitales están modificando las formas tradicionales de la organización social, el trabajo, educación y comunicación. Por ejemplo, la educación en línea y las redes sociales han creado nuevas instituciones virtuales y roles que pues antes no existían, mostrando cómo la estructura social evoluciona con las necesidades y con las capacidades humanas. La relación del hombre con la estructura social, entonces, el hombre no solo es influenciado por esta estructura social, sino que también actúa sobre ella. La adaptación aprende las normas, desempeña roles y acepta estas jerarquías para poder integrarse. Transformación mediante la creatividad, el liderazgo, movimientos sociales y educación crítica puede cambiar aspectos de la estructura social. Y la reproducción, al transmitir valores, conocimientos y normas a las nuevas generaciones, esto contribuye a mantener la estabilidad social. En síntesis, la estructura social y el hombre están en constante interacción. El hombre se forma dentro de ella, pero también el hombre es quien tiene la capacidad de modificarla y de mejorarla. La estratificación social y el hombre. La estratificación social es el elemento central para poder comprender cómo los hombres se relacionan dentro de la sociedad. No todos los individuos tienen el mismo acceso a recursos, a poder, prestigio o incluso el mismo acceso a la educación. Estas diferencias generan estas jerarquías que influyen en el desarrollo personal y social. Entender cómo opera la estratificación permite analizar las oportunidades, las limitaciones y los desafíos que enfrenta cada individuo, así como el papel que juega la educación en la movilidad social y en la reproducción o transformación de estas desigualdades. Entonces, esta estratificación se refiere a esta desigualdad de recursos, de poder y de prestigio dentro de esta sociedad. Es un fenómeno estructural que clasifica a los individuos en grupos jerárquicos basados en la clase económica, riqueza, ingresos, propiedades, posición ocupacional o profesional, trabajo con distinto nivel de responsabilidad, habilidades y reconocimiento, el prestigio social, respeto y reconocimiento otorgado por la comunidad, y este acceso a la educación y oportunidades, que es la influencia directa en la movilidad social y calidad de vida. Esta jerarquía no es completamente rígida. Las personas pueden moverse entre niveles sociales mediante la educación, habilidades, esfuerzo personal y oportunidades. Sin embargo, existen barreras estructurales que dificultan dicha movilidad. ¿Cuáles son estos tipos de estratificación? Existen diferentes formas que afectan al hombre de diferente manera. Tenemos primero la estratificación económica o la estratificación de clase, que está basada en la riqueza, en los ingresos y en las propiedades de recursos. Ejemplos son las familias adineradas que tienen acceso a educación de calidad, redes de contacto y servicios de salud, mientras que familias que tienen menos recursos enfrentan mayores limitaciones que pueden afectar su desarrollo. Después tenemos la estratificación ocupacional. Se refiere a la jerarquía basada en la profesión o la posición laboral. Un ejemplo es un médico o un ingeniero que tiene prestigio y poder adquisitivo mayor a un trabajador no calificado, lo que influye en el estatus que va a tener en la sociedad. La estratificación cultural y educativa depende del nivel de educación, de conocimiento y capital cultural de los individuos. El hombre con educación superior no solo tiene más oportunidades de empleo, sino también tiene mayor capacidad de influencia en su comunidad.
La estratificación de género y de etnia. Algunas sociedades establecen jerarquías basadas en género o en etnia, afectando directamente el acceso a recursos, a educación y a derechos. Ejemplos son las mujeres o minorías étnicas que pueden enfrentar barreras para acceder a ciertos niveles educativos o posiciones laborales. ¿Cuál es el impacto de la estratificación en el desarrollo del hombre? Este influye en múltiples dimensiones del desarrollo humano, en la educación, en la salud, participación social y política, así como en la identidad y la autoestima. En la educación, el acceso a la educación de calidad depende en gran medida del nivel socioeconómico. Las desigualdades educativas reproducen esta diferencia de clase y limitan la movilidad social. En cuanto a la salud, los grupos con menos recursos tienen mayor acceso a servicios médicos y nutrición adecuada, afectando su bienestar y desarrollo. La participación social y política. Los individuos que tengan un mayor estatus y recurso suelen tener más voz y poder de decisión. En la comunidad, los menos favorecidos pueden sentirse entonces excluidos o marginados. La identidad y la autoestima. La posición social influye en la percepción que el hombre tiene de sí mismo y de sus posibilidades de éxito. La estratificación social y la movilidad. La movilidad social se refiere a la posibilidad de que un individuo cambie su posición dentro de la jerarquía social. La movilidad ascendente, cuando un hombre mejora su posición a través de la educación, empleo o esfuerzo personal. La movilidad descendente, cuando pierde estatus por el desempleo, crisis económica o discriminación. La movilidad estructural, que son los cambios en la sociedad que afectan a grandes grupos, como reformas educativas, cambios tecnológicos o políticas de inclusión. La educación es un factor determinante por la movilidad social, ya que no solamente se encarga de transmitir estos conocimientos, sino también permite acceder a mejores oportunidades, reduciendo así las brechas de desigualdad. ¿Cuál es la relación entonces entre esta estratificación y la educación? Pues tienen una relación bidireccional. La educación como reproductora de desigualdades, las escuelas de élite concentran estos recursos generando ventajas en los estudiantes de clase alta. La selección académica y los exámenes estandarizados pueden favorecer a quienes ya poseen este capital cultural y la educación como herramienta de cambio social. Los programas de inclusión, las becas y políticas educativas buscan nivelar oportunidades. La educación crítica fomenta que los individuos cuestionen estructuras injustas y que busquen soluciones. La estratificación no solamente determina oportunidades educativas, sino que la educación también tiene el potencial de modificar jerarquías sociales, promoviendo equidad y movilidad. ¿Cuál es la interacción entre el hombre, la sociedad y la educación? La sociedad provee al hombre normas y reglas, roles sociales, así como recursos y oportunidades. Por ejemplo, un niño que crece en una comunidad con acceso a una buena educación, a servicios de salud y participación social desarrollará más habilidades cognitivas y sociales que un niño que está creciendo en contextos desfavorecidos. Sin embargo, la sociedad no solamente condiciona al hombre, sino también depende de sus acciones para poder mantenerse y poder evolucionar. La educación como mediadora, la educación actúa como este vínculo entre el hombre y la sociedad, cumpliendo con varias funciones. Esta transmisión cultural enseña conocimientos, valores y habilidades que permiten al hombre interactuar socialmente. Esta socialización formal que prepara al individuo para cumplir con roles dentro de la sociedad. La crítica y reflexión fomenta la capacidad de cuestionar normas injustas, promoviendo cambios positivos, y la movilidad social ofrece herramientas para superar desigualdades, acceder a oportunidades que de otra manera pues serían limitadas. Un ejemplo es un programa educativo que promueve el pensamiento crítico y las habilidades de liderazgo, que permite que estudiantes de entornos desfavorecidos cuestionen entonces estas estructuras injustas y busquen soluciones más efectivas. ¿Cuáles son los retos que podemos encontrar? Está la desigualdad social, lo que limita el acceso a educación de calidad y restringe oportunidades de desarrollo.
las brechas culturales y tecnológicas que pueden generar esta exclusión y limitar la participación, la resistencia al cambio, que son estas estructuras sociales rígidas que pueden frenar innovaciones educativas y transformaciones sociales, y el individualismo excesivo, cuando un hombre prioriza intereses personales sobre los intereses colectivos, pues se va a debilitar la cohesión social. Superar estos retos requiere de políticas educativas inclusivas, conciencia social y participación activa de los individuos. El hombre no puede comprenderse aisladamente, solo adquiere significado en relación con la estructura social que lo rodea. La sociedad le proporciona los marcos de interacción, normas, roles y oportunidades que se encargan de moldear su identidad y su desarrollo. La educación como institución central actúa tanto en el mecanismo de transmisión cultural y de socialización como herramienta de transformación social. Estudiar la estructura social es estudiar al hombre desde una dimensión colectiva, reconociendo que su desarrollo integral depende de oportunidades, roles, instituciones y relaciones que conforman a la sociedad. Asimismo, permite entender cómo la educación puede ser utilizada para reproducir estas mismas desigualdades o, por el contrario, puede fomentar la igualdad y la movilidad social, reafirmando así la importancia de formar hombres conscientes, críticos y capaces de transformar a su entorno. Entonces, esto ha sido todo por mi parte. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. Muchas gracias por su atención.